Capítulo 6, el lenguaje del silencio La lluvia había cesado, dejando un aire fresco que se filtraba por las ventanas de la galería, llenando la habitación de un aroma a tierra mojada. Emma se acercó a la ventana y, a través del cristal, vio cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar con fuerza mientras la noche caía lentamente. Carlos se encontraba a su lado, observando el mismo paisaje en silencio, como si ambos compartieran un pensamiento que no necesitaba ser verbalizado. ¿Sabes?, dijo Emma finalmente, rompiendo el silencio, me has dejado sin palabras con esta obra. Es como si hubiera algo más detrás de cada trazo, algo que no puedo describir. Carlos giró ligeramente la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando la luz tenue de la galería. Eso es lo que me gusta del arte. No hay una respuesta fácil. Es como un idioma que tenemos que aprender a leer de diferentes maneras. No siempre podemos traducirlo con palabras. A veces, la interpretación es más personal. Emma asintió, aunque no estaba segura de si comprendía por completo lo que él quería decir. Había algo en su forma de hablar que le daba la sensación de estar perdiéndose un significado más profundo, algo que no alcanzaba a captar. Pero, al mismo tiempo, se sentía extrañamente conectada con él. Como si, a través de su mirada y sus gestos, pudiera comprender lo que las palabras no alcanzaban a transmitir. La noche avanzaba, y la galería comenzaba a vaciarse lentamente. Quedaban pocos visitantes, algunos ya habían terminado de recorrer las obras y otros se despedían del lugar. Emma y Carlos se quedaron unos minutos más, absortos en una conversación que oscilaba entre el español y el inglés, pero que, a pesar de los cambios de idioma, no dejaba de sentirse fluida, casi natural. ¿Y tú qué opinas del arte?, preguntó Emma mientras lo miraba. Algo en su pregunta parecía más profundo de lo que quería admitir. No era solo una pregunta sobre arte. Era una forma de intentar conocerlo mejor, de entender cómo él veía el mundo. Carlos se encogió de hombros, como si la respuesta fuera algo difícil de encapsular en palabras. No sé si tengo una respuesta clara. Para mí, el arte es un reflejo de nuestras emociones, de nuestras inquietudes. A veces veo una pintura y siento que está hablándome, pero no con palabras. Siento que el color, las sombras, las formas, me dicen cosas que no podría entender de otra forma. Se detuvo un momento, como si buscara una mejor manera de expresarlo. Es un lenguaje sin traducción. Y, al mismo tiempo, un lenguaje que todos entendemos. Emma lo observó en silencio, absorbiendo sus palabras. En su mente, las ideas se entrelazaban, como los colores de una obra abstracta. ¿Qué era lo que realmente los unía? Las palabras, o la manera en que se comunicaban más allá de ellas. A veces, cuando estaba con Carlos, sentía que la barrera del idioma no existía, pero otras veces, se sentía perdida, como si estuviera atrapada en un laberinto de frases incompletas. A pesar de que se entendían, a menudo le costaba descifrar lo que sentía por él. No era solo la lengua la que le separaba, era la distancia emocional que a veces se volvía tan palpable que le resultaba difícil ver más allá. En un impulso, Emma dio un paso hacia él. Su corazón latía con fuerza, pero no podía evitarlo. Había algo que la empujaba a acercarse, a intentar comprender lo que estaba sucediendo entre ellos. Carlos, dijo con suavidad, sus palabras fluyendo en inglés, aunque su mente buscaba las palabras correctas en español. A veces siento que estamos jugando con las palabras, con los idiomas, como si fuera un juego, pero no puedo evitar preguntarme, ¿es realmente un juego? Carlos la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus ojos brillaban con una mezcla de duda y algo más, algo que Emma no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Dio un paso hacia ella, su presencia envolviendo el espacio entre los dos. No sé si es un juego, respondió con calma, su voz suave pero firme. Pero a veces, siento que lo que estamos viviendo va más allá de las palabras. Tal vez no todo se pueda explicar. Tal vez lo que sentimos no necesita ser traducido. Emma lo miró fijamente. La cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba de él, era tan palpable que le costaba respirar. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró. Era como si todo lo que había guardado dentro de sí,
todas las preguntas sin respuesta, las dudas, el miedo, todo saliera a la superficie. ¿Y si no podemos entendernos? Susurró Emma, la vulnerabilidad en su voz era evidente. Era un miedo que no sabía cómo controlar, un miedo que siempre la había acompañado cuando las relaciones se volvían complejas. Carlos la miró profundamente, sin apartar la vista de sus ojos. Por un momento, Emma pensó que iba a decir algo, pero en lugar de eso, extendió su mano lentamente, como invitándola a dar un paso hacia algo más. Tal vez no necesitemos entenderlo todo. Dijo suavemente. Tal vez solo necesitemos sentirlo. Emma respiró hondo, y por un segundo, pensó en las palabras que nunca se dijeron, en los momentos en los que la confusión parecía demasiado grande. Pero cuando su mano tocó la de Carlos, algo cambió. No necesitaban hablar más. En ese instante, el lenguaje del silencio hablaba más que cualquier palabra que pudieran pronunciar. Y, en medio de la incomodidad de los idiomas no pronunciados, Emma comprendió algo: las palabras nunca serían suficientes para describir lo que compartían. Pero el contacto, la mirada, el momento, eso sí lo entendían. A veces, no hacía falta entender todo. A veces, lo único necesario era estar allí. Capítulo 7. Las huellas del pasado. La madrugada aún no había comenzado a ceder del todo, pero las primeras luces del día comenzaban a filtrarse tímidamente por las cortinas. Emma despertó lentamente, el eco de la noche anterior flotando en su mente como un murmullo distante. Había algo en el aire, algo que la mantenía inquieta, como si no pudiera olvidar la tensión que había quedado colgando entre ella y Carlos. No era solo el roce de sus manos, ni la conversación sobre el arte y los silencios compartidos. Había algo más, algo que no lograba descifrar. Se levantó de la cama y, al caminar hacia la ventana, vio la ciudad despertar. El sol tímidamente iluminaba los tejados, y el ritmo frenético de Madrid comenzaba a cobrar vida. No sabía por qué, pero algo en el brillo de la mañana la hacía sentir más desconectada que nunca de su propia realidad. Había algo que aún no se había resuelto entre ella y Carlos, algo que le impedía dar ese paso hacia lo que realmente quería, una relación clara, sin sombras ni palabras no dichas. Decidió distraerse, como si pudiera escapar de los pensamientos que la atormentaban. Se alistó para el trabajo sin prisa, eligiendo su ropa con una aparente calma que contrastaba con su inquietud interior. En cuanto salió de su apartamento, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde que Carlos llegó a su vida. Aquella mezcla de emociones confusas, el desafío constante entre lo que sentía y lo que no podía verbalizar. Las palabras, siempre las palabras. Si no pudiera encontrarlas, ¿qué quedaría entre ellos? El día transcurrió como cualquier otro, pero al final de la jornada, Emma no pudo evitar pensar en Carlos. Era inevitable. No podía esperar más para verlo. La exposición había sido la última vez que se habían encontrado en persona, y aunque no lo había dicho en voz alta, algo en ella deseaba que las palabras que nunca se habían pronunciado pudieran, por fin, encontrar su espacio. Cuando llegó al parque donde habían quedado para tomar un café esa tarde, Carlos ya estaba allí, de pie junto a un banco, mirando el horizonte con esa mirada pensativa que lo caracterizaba. Era un hombre que parecía estar siempre en medio de la reflexión, como si cada conversación con él fuera una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el mundo, pero también sobre sí mismo. Hola, dijo Emma al acercarse, tratando de sonar más relajada de lo que se sentía. Carlos la miró y sonrió suavemente. Hola, respondió, su acento un poco más marcado que de costumbre, como si estuviera indeciso sobre qué decir después de un silencio tan largo. Emma se sentó en el banco junto a él, dejando que el silencio se instalara entre los dos. A veces, no sabía si era la lluvia, la nostalgia o el temor lo que la mantenía en esta constante danza de acercarse y alejarse de Carlos. Sus ojos se encontraron, pero esta vez no hubo palabras. Ella sabía que él estaba esperando, pero no entendía si lo que necesitaba era hablar o simplemente estar ahí. He estado pensando, dijo Emma finalmente, rompiendo el silencio, aunque sus palabras salieron más cautelosas de lo que esperaba, sobre lo que dijiste ayer. Sobre el arte, los silencios, y el lenguaje sin traducción. Carlos la miró, como si esas palabras hubieran despertado algo en él. Su expresión se suavizó,
y por un momento Emma creyó que él también había estado esperando algo como eso. Yo también he estado pensando en eso, respondió, tomando un pequeño suspiro antes de continuar. A veces siento que lo que estamos viviendo no tiene una traducción clara. Quizá nunca la tenga. Pero eso no significa que no sea real. Las palabras de Carlos, tan simples, pero cargadas de una verdad que parecía trascender las barreras del lenguaje, la sorprendieron. En un momento como ese, Emma se sintió como si lo estuviera mirando a través de un cristal transparente. Podía verlo, podía sentir su cercanía, pero había algo invisible entre ellos, como si los dos estuvieran caminando sobre un terreno inestable, uno donde cada palabra, cada gesto, pudieran cambiar todo. ¿Y si no lo entendemos?, preguntó Emma, casi como un susurro, temerosa de que la respuesta fuera la que no quería escuchar. Carlos se quedó en silencio por unos segundos, como si las palabras también estuvieran escapando de él. Finalmente, habló, pero su voz no sonó tan segura como de costumbre. ¿Y si no hace falta entenderlo todo, Emma?, dijo, pero en su mirada había una sombra de duda. Como si también él estuviera enfrentándose a su propio miedo. Emma miró sus manos, que estaban juntas sobre sus rodillas. El contacto físico, tan simple como eso, parecía ser el único medio de comunicación claro entre ellos. De repente, las palabras ya no parecían suficientes. Entonces, un pensamiento la asaltó con fuerza. Quizá no se trataba de comprender cada detalle de su relación, sino de aceptar que había cosas que simplemente no podían explicarse. Pero, a la vez, había algo que no podía evitar, el miedo de estar perdiendo algo importante en el proceso. Carlos, dijo, con voz baja pero firme. Siento que te he estado buscando, pero no sé si te estoy entendiendo de verdad. A veces siento que tus palabras están fuera de mi alcance, y no sé si es que no las entiendo, o si es que ni siquiera las estás diciendo. Carlos la miró fijamente, como si esas palabras fueran las que realmente necesitaba escuchar. Se inclinó ligeramente hacia ella, y por un momento, Emma pensó que iba a alejarse o, incluso, que la conversación tomaría un giro incómodo. Pero no fue así. Emma, dijo él, y su voz era suave, pero cargada de una emoción que no lograba descifrar. No todo se puede decir. Y a veces, las huellas del pasado, las cosas que arrastramos con nosotros, las que nos definen y nos limitan, nos impiden ser lo que realmente queremos ser. Quizá estamos aquí, juntos, para aprender a mirar más allá de las palabras y del miedo, para ver lo que realmente importa. Emma tragó saliva, con una sensación de vértigo que le recorría el cuerpo. Había algo profundo en sus palabras, pero también una sombra de tristeza. Como si las huellas del pasado que mencionaba Carlos, fueran más que simples recuerdos. Tal vez, él también llevaba consigo algo que le impedía dar ese paso hacia adelante. Algo que, como ella, había sido marcado por experiencias anteriores. ¿Y si lo que está entre nosotros no es suficiente?, preguntó, el miedo asomando de nuevo, aunque esta vez no trató de ocultarlo. Carlos suspiró y cerró los ojos por un instante, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta que no estaba en sus manos. Cuando los abrió, la mirada en sus ojos era distinta, más serena. Emma, dijo en voz baja, como si cada palabra estuviera cargada de un peso desconocido. A veces, lo único que necesitamos es estar dispuestos a darnos el permiso de equivocarnos, de no tener todas las respuestas. Pero, sobre todo, de estar ahí, juntos, sin importar lo que venga. Y, por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que no importaba tanto el futuro o las respuestas que no tenían. En ese momento, lo único importante era el presente, lo que compartían ahora, aunque fuera solo en silencios y miradas. De algún modo, entendió que, a pesar de las huellas del pasado, había algo que seguía vivo entre ellos. Algo que no necesitaba ser traducido. Capítulo 8. La quietud antes de la tormenta ***. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises, y el aire parecía premonitorio, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Emma caminaba por las calles, perdida en sus pensamientos, ajena al bullicio de los transeúntes que la rodeaban. Había algo en el ambiente que la hacía sentirse más distante,
como si el tiempo hubiera comenzado a arrastrarla hacia un lugar donde las certezas ya no existían. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones contradictorias. Con Carlos, todo había sido una mezcla de cercanía y distancia, de momentos compartidos que parecían profundizar su conexión, pero también de silencios incómodos que dejaban entrever las barreras invisibles entre ellos. Lo que había comenzado como una atracción innegable, se había convertido en algo mucho más complejo. Algo que Emma no sabía cómo gestionar. A veces, se preguntaba si él también sentía la incertidumbre que ella experimentaba. Si esas largas pausas entre palabras, esos gestos que no lograban concretarse, eran también señales de algo que no se podía comprender del todo. Pero había algo más, algo que le rozaba constantemente en el fondo de la mente, el miedo. El miedo de que lo que estaba entre ellos no fuera lo suficientemente real, lo suficientemente sólido para resistir el paso del tiempo. Decidió ir a la librería donde solía pasar parte de sus tardes después del trabajo. El aroma a libros y café siempre la calmaba, y necesitaba algo que la distrajera de los pensamientos que la ahogaban. Al entrar, la campanita sobre la puerta sonó suavemente, y el calor acogedor del lugar la envolvió al instante. Caminó por los pasillos, tocando los lomos de los libros, buscando un refugio en las palabras escritas por otros, como si de alguna manera eso pudiera darle respuestas a su propia historia. No lo vio venir hasta que estuvo justo delante de ella. Carlos estaba allí, mirando un estante de poesía, con los dedos rozando las páginas como si intentara encontrar una respuesta en ellas también. Cuando lo vio, algo en su pecho se apretó. La sensación de conexión, pero también de desajuste, la hizo vacilar por un instante. ¿Carlos?, dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que delataba su sorpresa. Él levantó la mirada y sonrió al verla. Pero, como siempre, había algo en su sonrisa que parecía estar escondiendo más de lo que mostraba. «Hola, Emma», respondió, sin dejar de mirarla. «No esperaba encontrarte aquí». Emma asintió, pero su mente estaba en otro lugar. La presencia de Carlos siempre traía consigo una mezcla de comodidad y desconcierto. Como si las palabras, esas que tanto ansiaba encontrar, se le escaparan justo cuando pensaba que por fin las tenía. «¿Te interesa la poesía?», preguntó ella, señalando el libro que Carlos tenía entre las manos, como si ese fuera un buen punto de partida para una conversación más ligera. Carlos levantó una ceja, claramente consciente de que su respuesta no iba a ser tan simple. «No lo sé. A veces la poesía es como un idioma que no sé si puedo hablar», respondió, con una ligera sonrisa que denotaba una mezcla de autoironía y sinceridad. Emma sintió que esas palabras la atravesaban. No se refería solo a la poesía, sino a la manera en que él siempre hablaba de las cosas que no entendía del todo, de los sentimientos que no lograba expresar con claridad. La relación entre ellos, desde el principio, había sido un juego de incertidumbres, de acercamientos y distancias. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que quizás él también sentía que había algo en su conexión que no lograban entender. «A veces siento que nosotros dos también hablamos en un idioma que no entendemos», dijo Emma, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír sus pensamientos más profundos. Carlos la miró fijamente, sin decir nada durante unos segundos. Como si sus palabras se estuvieran desmoronando en su mente, tratando de encontrar el significado detrás de lo que ella acababa de decir. Finalmente, sus ojos se suavizaron, y dijo: «Es curioso. Yo también siento lo mismo. A veces parece que lo tenemos todo claro, pero después me doy cuenta de que hay algo que no sé cómo explicarte. Y me pregunto si tú también lo sientes, o si soy solo yo el que está perdiendo el rumbo». Emma no pudo evitarlo. La vulnerabilidad en su voz la tocó profundamente. No podía dejar de preguntarse si la conexión que compartían era tan fuerte como para superar esa confusión. Sí, a pesar de no entenderse completamente, podían construir algo juntos. «Carlos, no sé si alguna vez vamos a entendernos del todo», dijo, con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. «Pero a veces creo que el intentar comprendernos ya es parte de lo que estamos viviendo». Carlos la observó en silencio, y por un momento, Emma pensó que él no iba a decir nada más. Pero luego, con una suavidad casi imperceptible, respondió: «Tal vez sea eso. Tal vez no sea necesario entender todo, Emma.
A veces, las cosas más importantes son las que no necesitamos explicar. Pero se detuvo, y por un segundo, los dos se quedaron en silencio, observándose. Fue un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de pensamientos que flotaban en el aire. Pero, ¿y si hay algo que no podemos superar?, preguntó Emma, con una mezcla de miedo y frustración. No quería que sus dudas fueran las que destruyeran lo que parecía tan real entre ellos. Pero no podía evitarlo. A veces, los miedos eran más grandes que las certezas. Carlos dio un paso hacia ella, lo suficientemente cerca para que sus voces se fundieran en una conversación privada, aunque todos los demás en la librería estuvieran presentes. ¿Sabes qué creo?, dijo en voz baja, casi como un susurro. Creo que no se trata de superar algo. Se trata de estar dispuestos a vivir con lo que no entendemos. Y si nos caemos, que sea juntos. Si nos perdemos, que sea en este camino. Emma tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. No sabía si las cosas entre ellos podrían ser lo que él imaginaba. Pero, en ese momento, comprendió que, al menos por un instante, podía dejarse llevar por esa promesa de caminar juntos, incluso en la incertidumbre. Con una leve sonrisa, Emma asintió, sabiendo que, tal vez, el idioma de los sentimientos no siempre tuviera que ser perfecto. A veces, lo que realmente importaba era simplemente estar dispuestos a hablarlo, aunque no siempre encontráramos las palabras adecuadas. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con la incertidumbre. Capítulo 9, lo que queda después de la tormenta. El sol de la tarde iluminaba las calles de Madrid con una luz dorada que parecía dar paso a una nueva etapa en la ciudad. Las sombras alargadas de los edificios se proyectaban sobre el pavimento, y el murmullo de la ciudad comenzaba a cambiar, a volverse más relajado, como si todos los que caminaban por la calle supieran que el día estaba por terminar, pero que la noche traería consigo una nueva oportunidad. Una nueva posibilidad. Emma miraba a través de la ventana de su apartamento, observando las calles mientras la brisa suave del atardecer entraba por la rendija de la ventana. El tiempo había cambiado, y con él, también lo había hecho algo dentro de ella. Las semanas que pasaron después de su encuentro en la librería fueron una especie de montaña rusa emocional, pero algo había comenzado a asentarse en su interior. Las dudas, aunque seguían allí, ya no parecían tan abrumadoras. Ahora era capaz de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Carlos seguía estando presente en su vida, aunque de una manera más tranquila, menos cargada de las tensiones de antes. Habían dejado de lado las conversaciones sobre lo que no podían entender, y en su lugar, se habían enfocado en lo que sí podían compartir. Los pequeños momentos de felicidad, las miradas que no necesitaban palabras, los silencios que hablaban más que 1000 frases. Algo había cambiado en su dinámica, pero lo más importante era que ambos se sentían más cómodos, más seguros, con la idea de estar juntos sin necesidad de resolver todo. Ese día en particular, Emma sentía que había llegado a una encrucijada. Había estado evitando enfrentar algo que la inquietaba y que, sin embargo, sabía que debía hacer. Necesitaba hablar con Carlos. Necesitaba saber si sus sentimientos seguían siendo los mismos, si lo que había entre ellos aún tenía un camino por recorrer. No quería seguir en ese limbo de incertidumbre, esperando que las palabras finalmente llegaran sin hacer nada para que lo hicieran. Decidió llamarlo. Tomó el teléfono con las manos algo temblorosas, pero rápidamente se obligó a respirar hondo y marcar el número. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz de Carlos se escuchara al otro lado de la línea. Hola, Emma, ¿cómo estás? La calidez en su voz la hizo sonreír, pero también la llenó de una sensación de vulnerabilidad. Sabía que lo que estaba a punto de decir no iba a ser fácil. Pero debía hacerlo. Carlos, ¿tienes un momento para hablar?, dijo, con una voz que, aunque firme, traía consigo una carga emocional que no podía ocultar. Carlos, al otro lado de la línea, no dudó ni un segundo. Claro, ¿te parece si nos vemos en el parque? Puedo estar allí en unos minutos. Emma aceptó sin pensarlo demasiado. El parque era el lugar donde muchas veces se habían encontrado en el pasado, el sitio donde las palabras no parecían tener tanta importancia, pero donde siempre había algo más en juego.
tal vez porque allí, rodeados de árboles y naturaleza, todo se sentía más auténtico, más real. Cuando llegó al parque, Carlos ya estaba allí, apoyado en un banco, mirando al frente. Había algo en su postura que la hizo sentir una mezcla de tranquilidad y ansiedad. Quizás él también sabía que esa conversación no iba a ser como las anteriores. Había algo en el aire, algo que los dos sentían, que hacía que la atmósfera fuera más cargada de lo usual. Emma caminó hacia él, y antes de decir una palabra, Carlos la miró con una leve sonrisa, como si tratara de calmarla antes de que todo comenzara. ¿Sabes?, dijo él, mientras ella se sentaba a su lado. Estaba pensando en lo que dijimos la última vez que nos vimos. En lo que compartimos, en todo lo que todavía nos queda por decirnos. Y me di cuenta de algo. Tal vez no necesitemos todas las respuestas. Tal vez solo necesitamos seguir caminando, uno al lado del otro. Emma se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Carlos la hicieron sentir una mezcla de alivio y tristeza. ¿Por qué aún no podía dejar de sentir que algo se escapaba entre ellos? Que aunque todo pareciera estar en orden, aún había una pregunta sin respuesta flotando sobre su cabeza. Carlos, dijo ella finalmente, con voz temblorosa. Siento que estamos caminando en círculos. Que a veces nos entendemos, y otras veces siento que estamos demasiado lejos. ¿Cómo sabes que esto es lo que realmente quieres? Carlos la miró profundamente, y por un momento, Emma pensó que él iba a decir algo que no quería escuchar. Pero, en lugar de eso, sus ojos se suavizaron, como si entendiera lo que ella quería decir. Emma, lo que siento por ti no es algo que se pueda resolver con palabras. A veces, no hace falta comprender todo. Pero lo que sí sé es que, cuando estoy contigo, todo parece encajar de alguna manera. No somos perfectos, ni tenemos todas las respuestas, pero eso no significa que no estemos construyendo algo importante. Y eso, para mí, es suficiente. Emma lo miró, incapaz de decir algo de inmediato. Las palabras de Carlos eran como un refugio al que se aferraba, pero a la vez, algo en su interior seguía preguntándose si ella también estaba lista para dejarse llevar por esa verdad imperfecta. Pero, ¿y si no somos lo que esperábamos?, preguntó, ahora con la voz más quebrada, casi como si ya supiera la respuesta. Carlos tomó su mano suavemente, sin prisa, como si sus gestos también pudieran transmitir una calma que las palabras no alcanzaban. Su toque era tan sencillo y, al mismo tiempo, tan lleno de significado que Emma sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un segundo. A veces, Emma, lo que importa no es lo que esperábamos, sino lo que decidimos ser, a pesar de todo. No tenemos que ser perfectos para ser lo que necesitamos el uno al otro. Emma cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se quedaran con ella. La verdad no siempre era clara, no siempre era sencilla. Pero lo que Carlos decía tenía algo de profundo, algo que resonaba en su interior. Tal vez la respuesta no estaba en lo que esperaban, sino en lo que decidían construir juntos, con todo lo que traían consigo, con todas las incertidumbres y las huellas del pasado. Cuando abrió los ojos, lo miró a él con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Ya no necesitaba respuestas inmediatas. Ya no importaba tanto entenderlo todo. Supongo que a veces, lo único que podemos hacer es seguir caminando, ¿no?, dijo, sonriendo suavemente. Carlos asintió, y la sonrisa en su rostro reflejó lo que sentía en su corazón. Sí. Caminar juntos. Aunque no siempre sepamos a dónde vamos. Y así, en medio de la incertidumbre y el miedo, en medio de todas las preguntas sin respuesta, Emma entendió algo importante: a veces, lo único que importa es la decisión de dar el siguiente paso, sin saber qué vendrá después. Y, por primera vez, se sintió lista para darlo. Capítulo 10, el último paso ***. La lluvia comenzó a caer poco después de que Carlos y Emma se despidieran en el parque. Fue una lluvia ligera, pero persistente, que parecía lavar todo lo que había quedado atrás, como si la ciudad misma estuviera renaciendo junto a ellos. Emma caminó hacia su apartamento, con las gotas de agua deslizándose por su rostro, y una sensación de serenidad que la invadía, como si finalmente hubiera dejado ir algo que la había estado reteniendo por demasiado tiempo.
Los días siguientes fueron diferentes. No porque algo mágico hubiera sucedido, sino porque los dos habían comenzado a caminar con una confianza renovada, sin más expectativas ni temores que los que uno mismo elegía enfrentar. De alguna manera, la relación entre ellos ya no se trataba de buscar respuestas o de tener todo claro. Se trataba de aceptar la incertidumbre como parte del proceso, y de estar dispuestos a seguir adelante juntos, aunque las piezas del rompecabezas no siempre encajaran perfectamente. Emma sabía que, a veces, los momentos de claridad llegaban en los momentos más inesperados, y que no todo tenía que ser comprendido de inmediato. Lo importante era la elección de continuar, día a día, aprendiendo de los silencios y de las palabras que, aunque no siempre perfectas, siempre se intentaban decir. Esa mañana, mientras Emma preparaba su café, recibió un mensaje de Carlos. Te espero en el café de siempre. Hoy no hay nada que resolver, solo compartir un buen momento, *. Sonrió al leerlo. Había algo tan reconfortante en esas palabras. Ya no había presiones, ni preocupaciones sobre lo que debía o no debía ser dicho. Solo un café, 2 tazas, y una conversación que, sin importar lo que ocurriera, se sentiría como una extensión natural de lo que compartían. Cuando llegó al café, encontró a Carlos sentado en la misma mesa de siempre, mirando por la ventana como si estuviera esperando algo, o tal vez nada en particular. Cuando la vio entrar, levantó la vista, y una sonrisa ligera apareció en su rostro, como si ese simple gesto dijera más que 1000 palabras. «¿Qué tal, Emma?», preguntó, levantándose para saludarla. Emma se sentó frente a él, mirando esos ojos que, aunque aún llenos de misterio, ahora le parecían más cercanos, más claros. «Bien», respondió ella, mientras tomaba un sorbo de su café. «Estaba pensando en todo lo que hemos vivido. En cómo ha cambiado todo entre nosotros, y en cómo, al final, lo que importa es que aquí estamos, ¿no?». Carlos la miró en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y algo más profundo, algo que solo se entendía entre ellos dos, sin explicaciones ni justificaciones. «Sí, lo que importa es que estamos aquí», dijo finalmente, su voz tranquila, pero cargada de una certeza que Emma sintió en cada palabra. El ambiente a su alrededor seguía siendo el mismo, el murmullo de las conversaciones lejanas, el sonido suave de las tazas al chocar contra los platos, el aroma a café recién hecho. Pero para Emma, ese momento era diferente. Era como si todo lo que había vivido, todas las dudas y los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo, se desvanecieran en la quietud de esa tarde. No necesitaba buscar respuestas, ni preocuparme por lo que vendría. Lo único que realmente importaba era la verdad sencilla que habían construido juntos, la aceptación, el compromiso de seguir adelante, el permitir que el amor, sin ser perfecto, fuera suficiente. «Carlos», dijo Emma, sintiendo una paz profunda en su interior. «Hay algo que he aprendido en todo esto, y es que a veces no hace falta tener todas las respuestas, ni encontrar el sentido completo a lo que estamos viviendo. Lo importante es que, al final, estamos juntos, en este momento, aquí y ahora. Y eso, para mí, es suficiente». Carlos sonrió y, con un gesto tan simple como tomar su mano sobre la mesa, le dio la respuesta que ambos sabían que ya estaba ahí. «Es suficiente, Emma. Porque no necesitamos entenderlo todo. Lo que necesitamos es seguir adelante, paso a paso, juntos. A veces, la belleza está en lo que no se puede explicar». El sonido de la lluvia en las ventanas del café se convirtió en una melodía suave que acompañaba sus palabras, como un telón de fondo para lo que estaba sucediendo entre ellos. La verdad no siempre era fácil de encontrar, pero, por fin, Emma comprendió que lo más hermoso no era tener todas las respuestas, sino la disposición de caminar juntos, con los ojos abiertos a lo desconocido, pero con la certeza de que no estaban solos. El tiempo parecía detenerse. No había necesidad de más palabras, porque ambos entendían lo que se necesitaba. Había algo claro en el aire entre ellos, algo que iba más allá de las expectativas y las inseguridades. Solo quedaba disfrutar del presente, de esos momentos compartidos que, sin ser perfectos, eran los que realmente importaban. La tarde pasó lentamente, sin prisas, como si el mundo fuera un lugar más cálido cuando se compartía con alguien que te entendía, aunque no siempre pudiera decirse todo. Cuando salieron del café,
La lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco, y las calles brillaban con las últimas luces del día. Carlos la miró antes de despedirse, y Emma, con una sonrisa serena, supo que todo estaba bien. No necesitaban tener todas las respuestas. Lo único que realmente importaba era que, a pesar de todo, seguían caminando juntos. Y así, con un último beso en la mejilla y un abrazo que encerraba todas las promesas no dichas, Emma supo que, al final, el amor no necesitaba ser resuelto, ni comprendido por completo. Solo necesitaba ser vivido.